En esta ocasión vamos a profundizar un poco más en el tema de los polígonos para que puedan desarrollar las actividades correspondientes a la semana 8, día 5. Empecemos viendo la definición de qué es un polígono. Pues es una figura geométrica plana, limitada por 3 o más segmentos que reciben el nombre de lados. Ahora veamos los elementos de un polígono, que básicamente son 3 elementos. Y tenemos el primer elemento, lados, que son cada uno de los segmentos que limitan el polígono. En este caso, 4 segmentos, 4 lados. Otro de los elementos de un polígono son los vértices, que se define como puntos en los que se unen los lados. Veamos aquí. En este punto se están uniendo 2 lados. Y así en cada punto de este polígono. Estos puntos vienen a ser los vértices. Y el tercer elemento que podemos encontrar en un polígono son los ángulos. Y se están definidos como aberturas formadas por 2 líneas con origen común. En este caso, el origen común van a ser los vértices y se forman ángulos. En este caso serían 4 ángulos. Y así, en todo polígono vamos a encontrar 3 elementos básicos: lados, vértices y ángulos. En cuanto a la clasificación de polígonos, hay diversas maneras de clasificarlos, pero el día de hoy vamos a ver 2 de esas maneras. La primera va a ser por la medida de sus lados y ángulos, y la otra va a ser por la cantidad de lados que tenga el polígono. Empecemos. Por el número de sus lados, los polígonos se clasifican en triángulos, si tienen 3 lados, cuadriláteros, si tienen 4 lados, pentágono, si tiene 5 lados, hexágono, si tiene 6 lados, y así con todos los lados que podamos armar un polígono, le vamos colocando el nombre. Este es uno de los criterios para clasificar a los polígonos, por la cantidad de lados que tenga. Muy bien. Veamos la otra manera de clasificar los polígonos, que es fijándonos en la medida de sus lados y ángulos. Aquí vamos a encontrar 2 tipos de polígonos: los polígonos regulares y los polígonos irregulares. ¿Cuál es la diferencia entre estos polígonos? Pues en los polígonos regulares, tanto sus lados como sus ángulos van a ser iguales. Tenemos aquí un ejemplo, un triángulo, que si se fijan, sus 3 lados miden lo mismo, 12 centímetros. Y si nos fijamos en los ángulos, en este caso, los 3 ángulos miden 60 grados. Este polígono es regular, porque tanto sus lados miden lo mismo, como sus ángulos internos también miden lo mismo. Por otro lado, los polígonos irregulares van a ser aquellos que tanto sus lados como sus ángulos van a ser distintos, van a tener medida distinta. Veamos aquí. También es un triángulo, pero en este caso, si nos fijamos en las medidas de sus lados, nos vamos a dar cuenta que son diferente medida. Y si nos fijamos en los ángulos internos, también tienen diferente medida. Y esa es la única diferencia en los polígonos regulares e irregulares. Los polígonos regulares tienen lados y ángulos iguales, y los polígonos irregulares tienen lados y ángulos
distintos. Veamos un poquito más de los triángulos. Aquí les muestro algunos con sus respectivas medidas. Estas medidas van a determinar un nombre adicional a cada triángulo. Si observamos el primer triángulo, vemos que sus tres lados miden lo mismo. A este tipo de triángulos se les va a llamar triángulo equilátero. En el segundo triángulo observamos que dos de sus lados son iguales. Entonces se le va a conocer como triángulo isósceles. Y en el tercer triángulo observamos que sus medidas son diferentes. Entonces se le va a conocer como triángulo escaleno. ¿Sí? Recordemos, equilátero porque tiene tres lados iguales. Isósceles porque tiene dos lados iguales. Y escaleno porque sus tres lados son desiguales. Muy bien, hasta ahí ya analicé de acuerdo a la medida de sus lados. Pero si yo quiero clasificarlos en regulares e irregulares a estos triángulos, tengo que también observar sus ángulos, la medida de sus ángulos. Y aquí lo vamos a hacer de manera general porque en esta clase no vamos a medir ángulos. ¿Sí? Entonces las conclusiones van a ser de manera general. Por ejemplo, si el primer triángulo tiene tres lados iguales, voy a concluir que también va a tener tres ángulos iguales. En el segundo triángulo, si tiene dos lados iguales, pues va a tener dos ángulos iguales. Y el tercer triángulo, si tiene tres lados desiguales, concluyo que también tiene tres ángulos desiguales. ¿Para qué me sirve ver sus lados y ángulos son iguales o desiguales? Para poder clasificarlos en regulares e irregulares. Recordemos que un polígono es regular si tiene lados y ángulos iguales y es irregular si tiene lados y ángulos desiguales. Entonces, en estos tres triángulos que vemos aquí, ¿cuál será un triángulo regular? El primero, el triángulo equilátero, también es un polígono regular porque tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales. Y los demás, tanto el isósceles como el escaleno, van a ser triángulos irregulares, polígonos irregulares. Analicemos también a los cuadriláteros, cuya característica principal es que tienen cuatro lados. Aquí están algunos ejemplos con sus respectivas medidas. Estos polígonos también reciben un nombre en particular con el cual lo conocemos: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. En el caso del cuadrado, como podemos observar en el ejemplo, sus lados miden lo mismo. Entonces, decimos que tiene cuatro lados iguales. Tiene cuatro lados iguales, en el caso del cuadrado, puedo concluir que sus cuatro ángulos también serán iguales. ¿Qué pasa con el rectángulo? Pues aquí va a tener lados iguales 2 a 2. ¿Qué quiere decir 2 a 2? Que vamos a encontrar dos pares. En este ejemplo, el primer par va a medir 6 centímetros y el otro par de lados mide 4 centímetros. ¿Y qué pasa con sus ángulos? En el caso del rectángulo, sus ángulos van a ser los cuatro iguales. Pasemos al rombo. En el rombo, como podemos observar en este ejemplo, mide lo mismo cada lado. Entonces tiene cuatro lados iguales. ¿Y qué pasa con sus ángulos? Pues van a ser ángulos iguales 2 a 2. Es decir, que los rosas tienen una medida y los verdes tienen otra medida. Pasemos al romboide. Aquí sus lados son iguales 2 a 2, parecido al rectángulo. Encontramos en este ejemplo
un par que mide 8 centímetros y el otro par de lados mide 4 centímetros. ¿Y qué pasa con sus ángulos? En esta figura sus ángulos serán iguales 2 a 2. Los rosas tendrán una medida y los verdes otra medida. Muy bien. Aquí tenemos cuadriláteros y si yo quiero clasificarlos en polígonos regulares o polígonos irregulares, ¿cuál de ellos puedo decir que es un polígono regular? ¿El cuadrado, el rectángulo, el rombo o el romboide? Pues el cuadrado. ¿Por qué? Porque tanto sus lados como sus ángulos son iguales. Y esa es la característica principal de un polígono regular. Tener lados iguales y ángulos iguales. Entonces, el cuadrado es un polígono regular. Y los demás, en estos ejemplos, tanto el rectángulo como el rombo y el romboide, son polígonos irregulares. Y algunas ideas extras necesarias para la actividad de hoy es acerca de lados paralelos y lados congruentes. Los lados paralelos son rectas que nunca se van a cruzar. Y los lados congruentes refiere a rectas que miden lo mismo, que son iguales. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos dos polígonos. El primero es un rectángulo. Vamos a colocarle una letra a cada lado. Y aquí vamos a identificar los lados paralelos, que son estos dos, por ejemplo. Estos son lados paralelos. ¿Por qué? Porque estas rectas nunca se van a cruzar. Si yo quisiera agrandar la figura, quisiera agrandar el rectángulo, nunca se van a cruzar. Entonces, digo que el lado A y B son paralelos y congruentes. ¿Por qué? Porque miden lo mismo en el rectángulo. Y el lado C y D también son paralelos entre sí. Lo puedo agrandar, pero siempre van a estar uno frente al otro. Y puedo decir que también el lado C y D son paralelos y congruentes porque van a tener la misma medida. En el otro polígono, que es un cuadrado, aquí también una letra para cada lado. Me voy a fijar en sus lados y en este caso sus cuatro lados son congruentes. Esa es la característica de un cuadrado. Quedaría lado A, B, C y D son congruentes. Pero si yo me fijo en el lado B y C, también puedo decir que son paralelos. Y en el cuaderno vamos a aplicar el tema de polígonos. Aparte de las actividades que ya están destinadas para el día de hoy, vamos a completar esta tablita. Copian los tres polígonos y al costado van a determinar si es regular o irregular y en el otro cuadrito van a escribir el nombre que recibe de acuerdo a la cantidad de lados. Si tiene 3 lados, ¿cómo se le conoce? Si tiene 4 lados, ¿cómo se le conoce? Lo escriben ahí, completan la tablita. Para ir terminando, veamos el tangram, que es un juego chino que consiste en formar siluetas de figuras con las 7 piezas que contiene. Y si se dan cuenta, las 7 piezas también son polígonos. ¿Qué polígonos contiene? Contiene 2 triángulos grandes, un triángulo mediano, 2 triángulos pequeños, un cuadrado y un romboide. Entonces, para la actividad de hoy, ustedes necesitan armar la silueta de un pato y un cóndor, pero antes tienen que elaborar su tangram. Este tangram tiene que medir 20 centímetros de lado. Ya con esto pueden trabajar el problema 2. Y aquí les muestro otros ejemplos de siluetas, por ejemplo, de un hombre, de un animal, de un número, y hay infinidad. Pueden reunir en familia, utilizar la creatividad y armar las figuras que ustedes deseen, aparte de las que pide la actividad, que son la del cóndor y la del pato. Espero que este video les pueda servir en la actividad correspondiente al día 5.